Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Evangelista, soy profesor de filosofía. Este video está destinado a mis alumnos de sexto año, de distintas escuelas de la ciudad de Rojas. Eh, bueno, con algunas de ustedes no tuve oportunidad de presentarme, no quiero aburrirlos ahora, ya nos iremos conociendo, sin embargo sí aclararles que vamos a compartir una materia extraña, que es filosofía. Este, entiendo que ustedes nunca tuvieron la materia, así que vamos a comenzar todos juntos, con todos los cursos, quiero decir, compartiendo una unidad que se llama, no muy originalmente, que es la filosofía. Luego veremos si distinguimos distintos recorridos, distintas planificaciones con los distintos cursos. Bueno, les confieso que no estaba precisamente pensando en largarme como youtuber, pero bueno, en este contexto de aislamiento y de incertidumbre que nos está tocando vivir a todos, los profesores estamos haciendo un gran esfuerzo, quiero que sepan, para bueno, garantizar la continuidad pedagógica a distancia. Ahora bien, todo esto va a tener sentido solamente con el compromiso de parte de ustedes, ¿sí? Así que bueno, en primer lugar decirles eso, no solamente estas tareas que les estamos enviando tienen que pensarlas como cumplir con las expectativas de los docentes, no es ese el objetivo, sino que el objetivo es que ustedes puedan crecer como pensadores, como pensadoras, ¿sí? Para afrontar esta realidad compleja, ¿no? Que siempre es compleja, particularmente en este contexto, ¿sí? Se hace manifiesta esa complejidad, ¿no? Así que bueno, el motivo de este video más puntualmente es el siguiente. Los directivos de una de las escuelas me pidieron que envíe las devoluciones a los trabajos que ustedes me estuvieron enviando como resolución de la primera tarea que yo les mandé. Bueno, parte de la extrañeza, ¿no? Del carácter extraño de nuestra disciplina de la filosofía tiene que ver con la dificultad para evaluar, ¿sí? Para evaluar los trabajos. Así que lo mejor que se me ocurrió fue filmarles este video con algunas primeras consideraciones, ¿sí? Y aclararles, ¿sí? Que estoy leyendo todo lo que me envían y estoy tomando nota, ¿sí? De quienes lo envían los trabajos en tiempo y forma, ¿sí? De qué tipo de compromiso con la actividad se vislumbra detrás de los trabajos, ¿sí? Pero no esperen que les responda con un puntaje a cada uno, porque es muy difícil puntuar la resolución, ¿sí? de cuestionarios en nuestra disciplina, digamos, ¿sí? Y lo que vamos a evaluar es precisamente el proceso, no los resultados finales, no simplemente lo que entregan, sino bueno, la forma en la que van a ir escribiendo y pensando a lo largo de este camino que vamos a compartir, al menos en esta primera etapa, de esta forma virtual. Bien. Entonces, como les decía, a continuación les voy a comentar qué me parecieron los trabajos que me mandaron. Pero, última aclaración, aquellos que no hayan entregado el primer trabajo, ¿sí? Aún pueden hacerlo y es deseable que lo hagan. Y quiero aclararles que una vez disponible este video, ¿sí? Este material, por supuesto la exigencia en la corrección va a ser mayor. Así que en buena hora sí entregan los trabajos en la fecha que les voy sugiriendo. Si llega antes el video, digamos, de un poco de devolución de la tarea, entonces bueno, se espera que tras el video las respuestas sean más consistentes, más completas, mejor trabajadas.
he organizado lo que quiero decirles en tres partes, ¿no? La primera tiene que ver con la comunicación, son algunas consideraciones, podríamos decir, protocolares. En segundo lugar, unas cuestiones de estilo, ¿sí? Algunas recomendaciones para ir enriqueciendo progresivamente las redacciones en los próximos trabajos. Y en tercer lugar, cuestiones de interpretación, ¿sí? Algunas cuestiones respecto del cuento y del cuestionario que les mandé en primer lugar, aunque ya les adelanto que voy a filmar y a subirles un segundo video, ¿sí? Con una lectura comentada del texto, profundizando algunas cuestiones, como me hubiera gustado trabajarlo en clase, en el aula, quiero decir, y reponiendo también lo que buscaba motivar con el cuestionario. Sería deseable que además de ver este video, ¿sí? Que miren ese otro video, aun cuando hayan respondido el cuestionario y consideren que estas consideraciones que voy a decir a continuación no se refieren puntualmente al caso de ustedes. De todas maneras, de nuevo, como vamos a profundizar un poco, les pediría que miren también el segundo material. Bien, vamos entonces a los tres puntos. El primer punto era comunicación. Bien, salvo con el curso de la escuela técnica, que nos manejamos a través de la plataforma Classroom, que es muy ordenada y muy clara, salvo ese grupo, con los demás grupos con los cuales nos manejamos vía mail, con algunos vía grupo de WhatsApp y con otros vía WhatsApp, pero a través de un intermediario, sea uno de los estudiantes del curso que opera como un delegado o delegada, o sea a través de un preceptor o un directivo a quien yo le mando los materiales y que se los reenvía a ustedes. En cualquiera de estos casos, yo cuando recibo los trabajos, sea vía mail, sea vía WhatsApp, sea a través de un intermediario, yo siempre respondo recibido, ¿sí? Entonces, si no obtienen esa respuesta, por favor vuelvan a insistir porque puede que se me haya traspapelado o que no haya llegado el mensaje por alguna otra cuestión. Ustedes pronto se van a estudiar, ¿sí? Vamos a hacer mucho énfasis, vamos a insistir mucho en la necesidad, digamos, en la importancia para sus propios proyectos de vida de que estudien, ¿sí? En nivel superior, en nivel terciario o universitario. Como se van a estudiar, quiero hacerle algunas recomendaciones protocolares, como les decía recién. Primero, solo hace falta, y esto en relación a varias preguntas que me hicieron, solo hace falta que copien las respuestas, digamos. No tiene sentido para mí que me manden las preguntas nuevamente. Yo las preguntas ya las tengo, ¿sí? Entonces, copien solamente las respuestas y dedíquenle todo su mejor tiempo a construir buenas respuestas, ¿sí? Las respuestas pueden estar escritas a mano y le sacan una foto con el teléfono, o pueden estar escritas digitalmente. Mucho mejor si tienen la posibilidad y la energía para hacerlas en computadora, ¿sí? Digo que es mucho mejor porque van a estar escribiendo en un archivo, en un programa que va a tener posiblemente un corrector de textos, ¿sí? Que les va a hacer ciertas sugerencias en cuanto a la puntuación. Entonces van a entregar un material más prolijo, ¿sí? Y ese mecanismo de ir viendo cuando, por ejemplo, el Word nos subraya una palabra con rojo o con azul, nos va a poder, cliqueando con el botón izquierdo, nos va a poder ir dando pautas, ¿sí? Para ir mejorando la ortografía, la puntuación, ¿sí? Como decía antes, se van a ir a estudiar ustedes, entonces sería deseable que se empiecen a formar en estos en lo que es la escritura digital, ¿sí? Porque va a ser una condición necesaria para poder afrontar sus carreras en nivel terciario y universitario. Y la segunda cuestión protocolar es en cuanto a los mensajes, ¿no? Ya sea que me manden WhatsApp, que me manden mail, un mínimo encabezado, ¿sí? Esto para mí y para cualquier otro profe, porque esto agiliza mucho la recepción de los materiales, ¿no? Es decir, bueno, hola profe, soy fulano, ¿sí? De tal escuela, de tal curso, y aquí le envío tal trabajo.
puede parecer una tontería, pero de nuevo, cuando el año que viene se vayan a estudiar y formen parte de una institución más grande, ¿sí? Posiblemente estas aclaraciones no sean tan sonzas, entonces en buena hora que se vayan ya preparando para todo esto. Bien, pasemos al segundo punto, que era estilo, ¿no? Ya estuvimos con las cuestiones de comunicación, vamos ahora a las cuestiones de estilo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene que ver con la forma en la cual redactan las respuestas, en este caso al cuestionario, que era la primera tarea. Bien, en general los trabajos los encontré bien resueltos, ¿sí? Pero en todos ellos hay mucho todavía para mejorar, mucho para trabajar. A continuación entonces algunas recomendaciones que les van a servir para próximas entregas de la materia y también, creo yo, para otras materias. Primera cuestión, muchas respuestas son muy textuales. ¿Qué quiere decir esto? Que copian buena parte del cuento, ¿no? En filosofía el desafío fundamental que vamos a afrontar es el de forjar las propias palabras, ¿sí? Lo mejor que puede pasar es que cada uno de ustedes pueda ir empuñando progresivamente cada vez más palabras propias, ¿sí? O, en el caso de utilizar palabras ajenas, ¿sí? Hacerlas pasar por la propia experiencia y entonces reutilizarlas, ¿sí? Pero en un sentido, podríamos decir, creativo, en un sentido ¿sí? Que implica un proceso de apropiación. Esto de palabras propias y palabras ajenas es muy relativo, ¿no? Todas las palabras propias en algún sentido las escuchamos en algún lado o se nutren de palabras que escuchamos en algún lado, y todas las palabras ajenas en algún sentido son capitalizables por nosotros. Pero lo que estoy queriendo decir es, en este caso puntual, cuanto menos recurran ustedes a oraciones armadas del texto y más proceso de paráfrasis, es decir, de expresión de la misma idea, ¿sí? Con su propio vocabulario, puedan hacer, mejor trabajo interpretativo van a estar haciendo. En filosofía, entonces, lo importante es pensar por uno mismo, ¿no? No se puede pensar por otro, no se puede hacer filosofía por otro, y en ese sentido no podemos dejar que el texto hable por nosotros. Tenemos que nosotros forzar al texto, ¿sí? a forzar, digamos, el vocabulario para expresar aquello que en el texto está un poco oculto, un poco sesgado, ¿sí? Aquello que nos genera conflicto en la lectura. Entonces, primera cuestión, cuidado con ser muy textuales, ¿sí? Copiar muy textualmente, ¿sí? Es decir, no es que no se pueda copiar y pegar, pero sean sinceros, digamos, cuando citan, ¿sí? El ejercicio este de copiar una parte del texto es el ejercicio de hacer una cita. Cuando citan, el consejo es bastante obvio, citen. ¿Qué quiere decir esto? Hay mecanismos, ¿sí? en el lenguaje que nos permiten referenciar que lo que estamos diciendo no lo decimos estrictamente nosotros, sino que es una parte del texto. ¿Cómo se hace esto? Se pone dos puntos, se abre comillas y se pone el fragmento del cuento que consideramos un poco intraducible, ¿sí? o que la mejor manera en la que podemos trabajarlo es copiándolo justamente textual, se cierran comillas y se continúa con el análisis, ¿sí? Otra posibilidad es ponerlo, además de poner las comillas, ponerle un formato de letra itálica, ¿sí? O bastardilla, también se le llama. Otra cuestión, muchas de las respuestas eran muy cortas, ¿sí? Bueno, a mí me gusta leer, así que mientras más largas sean las respuestas, mejor, porque más delicadamente, ¿sí? más sutilmente van a poder captar y, por supuesto, expresar lo que está sucediendo en este caso en el cuento, ¿no? En el material a partir del cual estamos pensando. Un primer paso para que las respuestas sean más largas es
reponer, por ejemplo, el encabezado de la pregunta, ¿no? Si la pregunta es ¿cuáles características hacen del Brahmin un personaje afortunado? Bueno, comenzar diciendo eso, aunque parezca una tontería. Las características que hacen del Brahmin un personaje afortunado son las siguientes, ¿sí? Este mecanismo, que de nuevo puede parecer una tontería, tiene que ver con una actitud más general que creo yo hay que asumir a la hora de responder este tipo de cuestionarios, hacer este tipo de trabajos. Y tiene que ver con suponer un lector no especialista en el tema. Esto le va a servir mucho para esta materia, para otras y para cuando estudien nivel superior. Si yo supongo que el profesor ya sabe de lo que estoy hablando, ¿sí? Si yo supongo que el profesor es un especialista en alguna medida en este texto o en este tema, voy a decir lo mínimo e indispensable, ¿sí? Porque yo ya sé que el profesor va a entender de qué estoy hablando. Entonces, en este caso, muchos que me hicieron pusieron afortunado, 2 puntos, ¿no? Y una serie de palabras sueltas. El desafío al que nos conduce el suponer que el lector es no especialista, ¿sí? Suponer que estamos escribiendo las respuestas no para el profesor de filosofía, sino para algún familiar nuestro, algún amigo que no leyó el cuento, que no tiene idea de quién es Voltaire o sus personajes. El desafío al que nos lleva es al de explicitarlo todo. ¿Qué quiere decir esto? Hacer explícito todo, no suponer nada, no dar nada por sentado, nada por obvio, sino aclararlo todo. Y entonces ese ejercicio intelectual, ¿sí?, motiva una escritura mucho más detallada, una escritura mucho más rica, ¿sí?, mucho más compleja. Así que hasta acá utilizar palabras propias, cuando citan, citen, ¿sí? Y en tercer lugar suponer un lector no especialista. Otra cuestión, muchas respuestas estaban en formato de lista o de cuadro, ¿sí? A menos que un profesor les pida estrictamente una lista o un cuadro, no hagan listas y no hagan cuadros, ¿sí? Quiero decir, una flecha, ¿sí?, que nosotros utilizamos mucho cuando los profesores, quiero decir, cuando utilizamos el pizarrón, puede querer decir muchas cosas. Puede querer decir que si sucede A, entonces sucede B, ¿no? Puede ser una cuestión de anterioridad lógica, ¿no? Puede ser también una cuestión de anterioridad temporal, ¿no? Sucedió A y entonces después sucedió B. Puede querer decir distintas cosas. Un mismo símbolo, ¿sí?, una flecha, por ejemplo, puede querer decir distintas cosas. Si yo hago el ejercicio de reemplazar la flecha por una palabra o por varias palabras, entonces voy a estar siendo mucho más concreto en lo que estoy queriendo expresar. Entonces, de nuevo, a menos que le pidan listas o cuadros, ustedes contesten en oraciones y en párrafos, ¿sí? Esto demanda un mayor trabajo, pero va a ser también el resultado mucho más significativo. Mientras más palabras y mejor articuladas estén esas palabras, mayor trabajo interpretativo van a estar haciendo. Por supuesto, si escriben todo con mayúscula, todo con minúscula, lo cual es muy frecuente de las redes sociales o del uso del teléfono, del WhatsApp, nuevamente están escatimando, ¿sí?, ciertos símbolos o ciertos recursos que tiene nuestro lenguaje para enriquecer y complejizar lo que estamos queriendo decir. Entonces, si bien ese tipo de escritura puede ser muy útil para las redes sociales, en el caso de la escritura académica, que es algo que no solamente ustedes necesitan de nuevo hoy en día para la escuela, sino que van a necesitar y de una manera mucho más compleja el día de mañana cuando estudien, vamos a hacer el ejercicio entonces de ir fortaleciendo esas herramientas. Por último, palabras que vamos a prohibir terminantemente en nuestra materia son las palabras coso o cosa y algo. Bueno, un poco en chiste y un poco en serio esto de prohibir, pero nuevamente, mientras más rico sea nuestro vocabulario, mientras más diversidad de palabras tengamos, mejor, ¿sí?, más sutilmente vamos a poder expresarnos. Imaginen, yo les decía a mis alumnos del año pasado, una persona que tiene 10 palabras, puede decir muy poco, ¿sí?, puede expresar muy pocas ideas, ¿no? Una persona que tiene 100 palabras en un determinado idioma ya puede decir algo un poco más sofisticado. Si una persona tiene 1000 palabras ya hasta puede decir algo interesante. Entonces,
a no escatimar palabras y a no tener miedo tampoco a sumar palabras. Van a aparecer palabras raras, seguro, ¿sí? Las pueden buscar en un diccionario, pueden googlearlas, ¿sí? Si no saben lo que quiere decir, y tratar de incorporarla al arsenal propio. Eso es bien importante. Bueno, en tercer lugar, entonces, ya habiendo pasado por las cuestiones protocolares, de comunicación y por las cuestiones de estilo, por estas herramientas para reforzar un poco la redacción, vamos a la tercera y última cuestión, que son las cuestiones interpretativas, ¿sí? El texto que les pasé es un cuento de Voltaire que se llama Historia de un buen Bramín, cuyo hallazgo se lo debo a un profesor y amigo que se llama Diego Singer, de quien ya vamos a estar hablando un poco más adelante. Vamos a leerlo. Bien, y algunas cuestiones entonces interpretativas respecto de el cuento. Primero, fundamental distinguir las voces que hay en un texto, distinguir los personajes y distinguir si la voz que habla es o no uno de los personajes. En este caso hay un relator, ¿sí? Que podemos pensar que es Voltaire, el propio autor del texto, ¿sí? O un relator que él imagina. Lo cierto es que muchos de los trabajos confundían la voz del relator, ¿sí? O de Voltaire, con la voz de uno de los personajes, con el Bramín, que en un determinado momento del cuento toma la palabra, y eso se hace de nuevo a través de un determinado recurso del lenguaje, que es la línea de diálogo. Entonces, cuidado con confundir las voces, porque si no podemos llegar a pensar que solamente está el Bramín y la vieja, ¿sí? Y además de esos dos personajes está el relator, ¿sí? Que de nuevo, o bien es el propio Voltaire, o bien es otro personaje que de alguna manera construye Voltaire, que es este viajero que se llega hasta la casa de el Bramín y la vieja. Segunda cuestión interpretativa: el tema de la pobreza. El tema de la pobreza es presentado en el texto como una característica desfavorable del personaje de la vieja. Este tema salió mucho en la pregunta en la cual yo les pedía que se identifiquen con alguno de los dos personajes. ¿Cuál de los dos personajes, ¿sí? O sea, el Bramín o la vieja, les resultaba más, digamos, ¿sí? ¿Identificaban ustedes con cuál de los dos personajes se sentían más identificados? Esa era la pregunta. Entonces surgió mucho el tópico de la pobreza, ¿no? Ahora bien, y me tomo de este ejemplo para hacer una reflexión un poco más general. No hace falta estar de acuerdo con los textos que vamos a leer, de ninguna manera. Por todos, digamos, en todos los casos, con todos los textos y los autores que vayamos viendo, leyendo, comentando, no hace falta estar de acuerdo, ¿sí? Sí hace falta entender el planteo. Eso son cosas bien distintas. En este caso, la pobreza es presentada, como les decía recién, como una característica desfavorable de la vieja, ¿sí? Lo cual no quiere decir que nosotros no podamos hacer un elogio de la pobreza o una crítica, ¿sí? Al modo de vida burgués o consumista, ¿sí? Pero no es el centro del cuento, ¿sí? No es el digamos, es un detalle anecdótico en el cuento. No nos está el cuento poniendo en la tensión de tener que elegir entre un modo de vida en la riqueza y un modo de vida en la pobreza. Ese es un detalle, podríamos decir, como decía recién, anecdótico. La verdadera tensión en la que nos pone el texto es la de elegir entre la búsqueda del conocimiento, ¿sí? Y la felicidad, ¿sí? Ahí es donde se da la verdadera tensión. Es decir, ahora voy a retomar esto, ¿no? Pero ¿estoy dispuesto yo a renunciar a la felicidad, ¿sí? Por mi ansia de conocer cada vez más y mejor el mundo? O de manera inversa, ¿estoy dispuesto o dispuesta yo a ser feliz a costa de ser un imbécil, a costa de ser un ingenuo, a costa de vivir en la mentira? Esta es la tensión fundamental del cuento, ¿sí? Entonces, de nuevo, no hace falta que estén de acuerdo con el autor o con los personajes, en este caso con el relato ficcional respecto a la consideración de la pobreza o de la riqueza, ¿sí? Sino que supediten ese comentario a la opinión del autor y que en este caso se identificaran con un personaje o con el otro en relación a
la verdadera tensión, la principal tensión en la cual nos pone el texto. Ya voy terminando. Cuidado con afirmaciones como las siguientes, preguntas básicas de su cultura, leí en alguno de los textos, ¿no? Al Brahmin le hacen preguntas básicas de su cultura, ¿no? Y otro compañero o compañera puso, le hacen preguntas cuyas respuestas son obvias. Bueno, cuidado. Justamente me gusta usar este texto al comienzo de la materia porque me sirve para presentar algunos de los grandes problemas o preguntas de la filosofía que no son básicas en el sentido de sencillas, ¿sí? Aunque sí son básicas, diría yo, en el sentido de que están a la base de nuestra experiencia en el mundo. Y por lo tanto son urgentes y son inesquivables. Todos nosotros de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas, nos hacemos este tipo de preguntas. En ese sentido sí serían básicas, ¿sí? Pero no en el sentido de ser sencillas, lejos de eso, ¿sí? Son irresolubles, o al menos no hay acuerdo entre aquellos que nos dedicamos a pensar a fondo estas cuestiones sobre cómo entenderlas y cómo resolverlas. Si entendemos que las respuestas a estas preguntas son obvias, entonces no estamos asumiendo el desafío filosófico de revisar y problematizar ese aspecto de la realidad que se nos presenta justamente como obvio, como conocido, como evidente, ¿sí? Frente a toda evidencia, frente a toda certeza, frente a toda obviedad, frente a toda respuesta, ¿sí? Ya vamos a ir viendo, la filosofía va a poner una pregunta. Y con esto llego al último tema que quería referenciarles, que es la diferencia entre forma y contenido, ¿sí? O más estrictamente con la palabra que les propuse en la última pregunta del cuestionario, la diferencia entre estructura, ¿sí? Y contenido. La última pregunta refería a por qué les parecía que el cuento era filosófico desde su estructura. Es decir, el cuento no solamente sería filosófico porque trata, ¿sí?, temas o preguntas filosóficas, ¿sí? Esto sería la cuestión del contenido, sino también porque su propia manera de organizar esa información, ¿sí?, es en algún sentido filosófica. Y esto se da con particular énfasis en el final. ¿Qué pasa en el final? No se resuelve. Este final que en la filosofía antigua se suele llamar finales aporéticos, estos finales abiertos, diríamos, ¿no?, cuando hablamos de cine, nos dan la pauta de que justamente estas preguntas, estos problemas que acosan al personaje principal del cuento, que es el Brahmin, no son preguntas cuyas respuestas son obvias, ¿sí? No son preguntas básicas en un sentido de sencillas o fáciles, sino que son preguntas que no tienen una respuesta última, ¿no? Entonces el final del cuento es filosófico justamente porque no soluciona la principal tensión filosófica que se juega en el cuento, que es la de elegir entre la felicidad y la búsqueda del conocimiento, ¿sí? El final es aporético, no tiene una resolución. Bueno, vamos a dejar acá. En un ratito entonces voy a grabar una lectura comentada del cuento, de la historia de un buen Brahmin de Voltaire, como me hubiera gustado leerlo y detenerme y profundizar en algunas cuestiones en caso de llevar a cabo la clase en el aula. Creo que nos va a servir para darle un cierre a esta primera tarea. Y en unos días, la semana que viene, al principio de la semana que viene, voy a estar grabando entonces otro video, si a ustedes les parece bien el formato y si les parece que esto no es tan aburrido, una devolución a la segunda tarea que versa, o en la que tenían que trabajar con videos de la serie documental Bailando en la Vida. Así que creo que nada más, cuídense, quédense en casa y que no se las amontone la tarea. Abrazo grande.